Filipenses capítulo 3, versículo 10 y 11. Hermanos, como título le he puesto el resultado de la justificación. El resultado de la justificación, o por ahí estaba filosofando, o el impulso al que nos lleva la justificación. La semana pasada, hermanos, nuestro hermano Humberto hablaba de esa justificación que nosotros no podemos alcanzar, esa justificación que es de Dios totalmente y que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versículos que vamos a tocar, hermanos, el apóstol Pablo nos hace ver su sentir y no sé, su impulso, su gratitud o el resultado de entender que todo lo de este mundo es basura. Sí, porque lo voy a decir basura, ¿verdad? El apóstol Pablo usa otra palabra más fuerte, ¿verdad? Y que solamente por la justicia de Cristo en la cruz somos alguien para Dios. ¿Sí? Somos alguien para Dios. Y en el versículo 10, vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 10 y 11, dice de la siguiente manera. Voy a leer, hermanos, desde el versículo 8, para entrar en el contexto y dar la idea en la que el apóstol Pablo aterriza estos dos versículos. Dice el versículo 8, dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ahí está, ¿verdad? Esa palabrita. Para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, una pregunta: ¿para qué usted cree que Cristo lo ha justificado? ¿Para qué usted cree que Cristo lo ha justificado? ¿Usted cree que Cristo lo ha justificado nada más para llevarse la vida con felicidad, ir como un niño así en un campo diciendo soy salvo, soy salvo, soy salvo? O para nada más decir con alegría, pues sí, gracias a Dios, ¿verdad? Y eso no es malo. ¿Para qué cree usted que Dios lo justificó y lo salvó? ¿Para qué cree? Piénselo, piense esta pregunta. ¿Para qué cree? El apóstol Pablo entendía, él sí entendía, hermanos, y lo voy a decir sin sin ofenderme a mí ni a los presentes, él sí entendía que era dar su vida por Cristo. Él sí entendía que era el vivir para mí es Cristo. ¿Sí? Él sí entendía. Y cuando habla de esta justificación, hermanos, no lo habla como para, gracias, echarme a acostar y estar ahí todo tranquilo. No, hermanos. Lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 10, dice, a fin
¿Para qué entiende la justificación? ¿Para qué nos sirve la justificación? Es para ser salvos. Pero Él agrega algo más. No a la salvación, sino a lo que Él tiene que hacer, a lo que Él sintió hacer, que dice, a fin de conocerle. A fin de conocerle. ¿Cómo podemos traducir esta frasecita? Hermanos, lo podemos traducir con el propósito de conocerle más. Él me ha justificado con el propósito de conocerle más. Esta palabra, conocerle, es una palabra en el griego que significa, no es conocimiento filosófico, no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento que se adquiere por experiencia. Es un conocimiento que se adquiere con una intimidad, como ese pasaje de Mateo, donde en el Evangelio de Mateo dice que José no conoció a María hasta que Cristo nació. Y luego dice, y conoció José a su mujer. Está hablando de un conocimiento íntimo. Lo mismo pasa en varias partes de la Biblia como una intimidad de matrimonio. Es lo que significa esta palabra, hermanos. Conocerle. Ginosco en el griego, hermanos. Conocerle por intimidad o por experiencia, hermanos. El apóstol Pablo en el versículo 8 dice que todo lo tiene por pérdida, ¿verdad? Y luego dice ahí, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esa es otra palabra que también habla de conocer. ¿Sí? Hermanos, una parte es conocer superficialmente y otra es conocer íntimamente. Es conocer íntimamente. El apóstol Pablo, hermanos, él está diciendo, yo he sido justificado con el fin de conocer íntimamente a nuestro Señor Jesucristo. No nada más saber de Él, sino conocer con una intimidad grandemente. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese anhelo de conocer a Cristo íntimamente? ¿Cuántos de nosotros decimos, gracias a Dios porque Él me salvó y yo quiero conocerle? Yo quiero conocerle y tener esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo, con mi Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa opinión? Amén. Gracias por ese amén. ¿Sí? Y esa intimidad no es como por ahí un hombre que dijo que se levantó y que se sentó a la mesa y que Dios le habló y que le dijo, siéntate, vamos a tomarnos un café. ¿Alguien ha escuchado esa anécdota? No, es muy conocida aquí en Zacatecas. Vamos a tomarnos un café. Y él dice, no, y me senté y tomé un café con Cristo. Y me dijo, no vayas a la iglesia, vamos a disfrutar un tiempo para tomarnos un café. Hermano, no estoy hablando de ese tipo de cosas. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que anhelar una intimidad con Cristo. Y tenemos que irle conociendo más, y más, y más, y más. Pero conocer al Cristo verdadero, no el imaginario de este hombre que se sentó a tomarse un café con él. Que dijo, ¿verdad?, que se sentó a tomar un café con él. Hermanos, nosotros tenemos que buscar esa intimidad completamente con Cristo. Una relación, hermanos, necesita un contacto o una interacción, hermanos.
¿Sí o no? Para tener una intimidad o una experiencia con otra persona, necesita ¿qué? Contacto o tener una interacción. A lo mejor nosotros podemos conocer a alguna persona, ¿verdad? Y decir, pues yo conozco a tal persona, pero nada más conozco a esa persona por su nombre y nada más, y porque lo he visto, ¿verdad que sí? Pero en verdad conozco a esa persona, en verdad tengo una amistad con esa persona. No tengo una amistad con esa persona. Hasta que no tiene un acercamiento con una persona para hablarle, para preguntarle cómo te llamas, a qué te dedicas, de qué haces, cuál es tu tiempo libre, empiezas a intimar con una persona, ¿verdad que sí? Sí. Y empiezas a conocer cómo es esa persona. Y luego transcurre el tiempo y sabes qué carácter tiene esa persona, sabes cómo reacciona, y empiezas a conocer cómo es en verdad esa persona. Si se enoja rápido, si nada más se está riendo, si es una persona bromista. Tú no puedes llegar a conocer a una persona que es así nada más por verlo y saber su nombre. Tienes que tener esa intimidad, tienes que tener ese acercamiento. Por ejemplo, en los matrimonios. Pues los matrimonios no se conocen ni de novios, y no me vaya a echar mentiras, hasta que no se casan, ¿sí o no? Los matrimonios de verdadmente no se conocen hasta que los 3 días de casados y empieza el primer pleito. ¿Por qué? Porque de novio le abres la puerta del bocho, le llevas un regalito, y la mujer se pinta, se arregla, ¿verdad? Pero no se conocen íntimamente, se casan y de verdadmente se conocen. Sí. Y hace esa mujer que se pinta, a lo mejor deja su ropa tirada ahí en el baño. Y entra el hombre y se tropieza y se enoja y insulta a la mujer. Y ahí ya se conocieron de verdad. ¿Sí o no? Al punto que voy a llegar, hermanos. ¿Usted conoce a Cristo de esa manera? ¿Usted conoce a Cristo de esa manera? ¿Usted tiene una intimidad con Cristo? ¿De verdadmente sabe cómo es Cristo? ¿De verdadmente usted conoce la personalidad de Cristo? ¿Usted conoce la personalidad de Dios? ¿Por qué no la conoce? Porque usted no desea una intimidad con Él. Porque usted no desea conocerle íntimamente. Y usted nada más sabe lo que pasa en la película esa del mártir del Calvario, y ya nada más. Y ahí en esa película del mártir del Calvario, pues es un Jesús así de, desde ahora, y piensan que así es Cristo, ¿sí o no? Vemos una película y pensamos que así es Cristo, ¿sí o no? Pero la mejor forma de conocer a Cristo es teniendo una intimidad con Él. ¿Usted tiene una intimidad con Él? ¿Usted de verdadmente conoce quién es Cristo? Hermanos, ¿por qué el porcentaje de cristiandad, cuando preguntamos, ¿tienes comunión con el Señor? No. A ver, aquí Josué es bueno para los porcentajes. ¿Qué porcentaje hay, Josué? Estadística. Miren, ni pastores tienen comunión con el Señor. Con eso se los digo. Con eso se los digo. ¿Usted cree que nada más el estudiar la Biblia para venir a predicar, eso es una intimidad? ¿Por qué la cristiandad, cuando llegas y preguntas, oye, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando?
¿Estás apartando un tiempo para buscar de Dios? ¿Por qué la mayoría de la cristiandad dice que no? Ay, hermano, es que ¿qué cree? No tuve tiempo. No hice lo otro. Es que me pasó esto. Les hago una pregunta. A quien no tiene comunión con Dios, no me diga que te conoce a Cristo íntimamente. A quien no tiene un tiempo para hablar con Dios, yo creo que no conoce al Dios de la Biblia. Voy a hacer una pregunta, contéstese usted, no me lo conteste a mí. Todos aquí, si nos hicieran una encuesta, todos diríamos que tenemos nuestro devocional diario con Dios. Contésteselo usted. Si su respuesta es no, arrepiéntase. O si su respuesta es no, no se llame hijo de Dios. Tan trágico, hermano. Bueno, el apóstol Pablo sintió el impulso ¿de qué? De conocerle íntimamente. Hermanos, para conocer íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso, número uno es la oración. Número uno es la oración. Cristo es nuestro ejemplo a seguir en ese punto. Él se levantaba en la mañana, hermanos. ¿Ustedes creen que Cristo no tenía una agenda grande? Es más, Él tenía una agenda mejor, más grande que ni la de usted. Como Mesías, ¿me la creo o no? Sí. Pero sin embargo, Él se levantaba en la mañana a platicar ¿con quién? Con Pedro. Con Santiago. ¿Con quién? Con su Padre. Y vaya que ellos tienen una intimidad que no se puede romper. Ahora usted, mortal, persona finita, ¿quiénes somos para no buscar de Dios, hermanos? Buscar la oración. Segunda cosa para poder entender y conocer a Cristo íntimamente es la lectura de la palabra de Dios. La meditación de la palabra de Dios. Josué 1 ¿qué? 1:9 o 1:8. ¿Qué dice? Nunca te apartarás de este libro de la ley, sino que meditarás en él. ¿Sí o no? Y toda la Escritura está llena de la esencia del buscar a Dios. ¿Cuántos salmos hay por todos? ¿Cuántos salmos hay por todos? ¿160? ¿Quién da más? A ver. La mayoría de los salmos David expresa una necesidad de buscar a Dios. Nuestra hermana Janet, si era la que leía el salmo, o usted, hermana, no sé usted, ¿verdad? Como siervo brama, ¿verdad? ¿Está así su corazón? ¿De verdad tiene un anhelo por buscar de Cristo? Mire, para conocer a Dios es a través de la Escritura. Y cuando empezamos nosotros a entender lo que son los atributos de Dios, empezamos a conocer quién es Dios. Y cuando empezamos a ver en los evangelios cómo vivió Cristo, empezamos a conocer quién es Cristo y quién es nuestro Dios. Por quién sintió compasión, a quién le dio el amor, a quién confrontó, qué hizo en tal situación, cómo reaccionó él.
pero tampoco leemos la Biblia. Entonces, ¿qué Dios es el que está usted conociendo? Dígame. Si usted no está leyendo, si usted no está orando y está leyendo su Biblia, yo no sé a qué Dios está buscando. ¿A John MacArthur? ¿A Sugel Michelin? ¿O cómo es? Bueno, ese hombre. Bueno, es un buen siervo de Dios, perdón por la expresión. ¿A qué Dios está buscando usted? ¿O cómo es esto? Michelin. Michelin. Perdón. Pero es que miren, tanto nos enfrascamos en estar viendo predicaciones, que no es malo, pero a la hora de empezar a leer la Biblia decimos, ay no, mejor pongo una predicación. No, le estoy hablando en serio, hermanos, de verdad. Porque se nombra y que el predicador fulano, que el predicador sutano, que esto, y no está mal. ¿Cuándo me van a nublar la Biblia? Dice en el pasaje fulano, dice en Mateo, dice en Filipenses, dice en esto. ¿Sabían que es pocas veces que me dicen así? ¿Por qué? Porque les gusta más la palabra de otro predicador que del verdadero predicador. Palabra directa de Dios, donde viene usted y dice, Dios, esto me quieres enseñar, esto me quieres decir, esto eres tú, Dios, así eres. Pero no, preferimos lo otro. Bueno, y no quiero hablar más trágicamente, ¿verdad? Que en vez de que abras tu Biblia, empieces a leer la historia del Chapulín Colorado, ¿verdad? No, pues mire, es que estoy leyendo este libro y oye, ¿de qué es este libro? Y ya pones ahí, dice Chespirito y el Chapulín Colorado. Estoy hablando metafóricamente, hermanos, ¿sí? En vez de que nos levantemos y digamos, ¿qué tienes para mí, Dios? ¿Qué me vas a enseñar de ti, Dios? ¿Saben por qué muchos no entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Saben por qué no entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros? Porque no tenemos una intimidad con Cristo. Todos sabemos, bueno, los que tienen, y lo voy a decir así, los que tienen una comunión con Cristo, con Dios, saben cómo Dios trata con ustedes. Pero cuando nos hallamos en ¿qué es lo que quieres, Dios? Pues métete a la presencia de Dios. Empieza a tener esa comunión, esa unión con tu Señor. Pero no queremos hacerlo, hermanos. No queremos hacerlos. ¿Sí? No queremos hacerlos. Hermanos, hay un buen resultado cuando tenemos intimidad con Cristo. Uno es guardar sus mandamientos, hermanos. Porque entendemos palabra fresca. No se espere a cada domingo a que le den su regañada. Porque mejor no dejar que Cristo nos regañe día con día. De verdad, hermanos, esta es una exhortación a que no deje de tener su intimidad con Cristo. Si se da tiempo para ir a galerías, ¿o no? A ver, si se da tiempo para ir a las galerías, no responden nada, ¿verdad? Entonces, ¿no van a galerías aquí nadie? No. Bueno, ahorita no, pero cuando está abierto. A ver, vamos a regresarnos atrás de marzo de este año. ¿No tiene un tiempo para ir a galerías? ¿No tuvo un tiempo? Ya ve, ahí sí cambia, ¿verdad? ¿No tienes un tiempo para darle a Cristo? Para conocer a tu Dios, que Él es bondadoso, misericordioso, santo. Hermanos, guardar sus mandamientos.
Eso dice Primera de Juan 2, 3, 4. Hermanos, el que le conoce a Cristo experimenta y pone en práctica el amor. Eso lo dice Primera de Juan 4, 8. ¿Sí? Hermanos, y en Primera de Juan 3, 6, la comunión o la intimidad, esa intimidad de conocer a Cristo. Vamos a ver ese pasaje, ese se me hace muy bueno. Primera de Juan 3, 6. Fíjese bien, dice, todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha ginosco, es esa palabra. No le conoce íntimamente. No le conoce íntimamente. Nuestra relación con Cristo, el que tiene relación con Cristo, hermanos, aunque somos una bola de imperfectos, demuestra santidad, hermanos. Demuestra santidad. A ver, jóvenes del campamento, ¿cuántos son los jóvenes del campamento? ¿Quién está leyendo su Biblia? Sí, dígamelo. Amén. ¿Quién más? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Eh? Yo no te vi, Isaías. ¿Eh? No, digo que no te vi levantar la mano. No te creas. ¡Qué bueno, hermanos! Porque esa es nuestra vitalidad. Esa intimidad con Cristo, hermanos. El apóstol Pablo sabía lo que quería. ¿Por qué caemos en pecado? ¿Por qué caemos en pecado? ¿Por qué no somos transformados? ¿Por qué seguimos ahí? ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene una intimidad con el Señor. Amén. Eso, sí, cierto. Amén, hermanos. ¿Quiere seguir sufriendo? Ahí sígale, hermano. Ahí sígale. Pero ¿sabe qué? No se queje con Dios. Quéjese con quien sea más, pero no se queje con Dios. Así sígale. Si usted quiere seguir así, sígale. ¿Sí? Pero no se queje con Dios. Entonces, hermanos, necesitamos una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tener esa intimidad grandemente. El apóstol Pablo anhelaba conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Él anhelaba esa intimidad. Así como David el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Que no sabes que aún he de alabarle a Dios? Y David no era perfecto, También tenemos que ver eso, hermanos. Pero esa intimidad nos tiene que llevar a ir perfeccionándonos, madurar en nuestra vida cristiana. No nos engañemos, hermanos. Tenemos que tener esa intimidad con nuestro Señor. Regresamos a Filipenses, hermanos. Regresamos a Filipenses. Y hay algo que impulsaba al apóstol Pablo. Hay algo más. Hay más cosas que impulsaban al apóstol Pablo.
¿Qué dice? A fin de conocerle, y fíjese bien cómo dice, y el poder de su resurrección. Entender ese poder máximo, hermanos. No hay una doctrina tan más debatida entre filósofos, ateos, cristianos, personas, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay una doctrina más debatida que la resurrección. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta aquí la apología? ¿A nadie? ¿Qué doctrina, Grace, es la más debatida? Doctrina, la resurrección, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué aún cristianos dudan de la resurrección? Bueno, entre comillas, cristianos. Porque es más clave de todo. Si no hubiera resucitado y en vano estamos aquí. Es que es tan increíble el poder de la resurrección. Es tan increíble. Mire, vamos a ver. En el Antiguo Testamento, Elías o Eliseo resucitó a un niño. ¿Quién fue? ¿Eliseo? ¿Elías? A ver. Bueno, se los dejo de tarea. Y luego de ahí, ¿dónde se ve otra persona que resucita? Lázaro. Y luego de Lázaro, ¿quién se ve que se resucita? No. Y después de ella, cuando Cristo muere, muchos santos resucitan. Tú hablaste de eso, hermano Humberto. Pero todos ellos tienen una característica, que resucitaron, pero yacen en el polvo los pobres. Y el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó para no ver muerte, hermanos. Y más increíble, resucitó con un cuerpo glorificado. Nunca antes visto en un ser humano. O a ver, ¿alguien sabe de algo que haya resucitado en cuerpo glorificado? Ya hemos hablado de eso en Filipenses. Es increíble el poder de la resurrección. El apóstol Pablo dice, quiero conocer, entender ese poder de resucitar. Lo creo. El apóstol Pablo, lo creo, pero es un poder tan grande que no hay hombre que tenga ese poder. Y es tan increíble la resurrección de Cristo que al hombre tampoco la puede creer. Y ahí está el señor Lee Strobel, ¿verdad? Que no creía en la resurrección de Jesús. Y él empezó a hacer un estudio. Bueno, como era periodista, empezó a hacer un documental, una investigación, y visitó a personas conocedoras. Y él las cuestionaba con preguntas difíciles. Sí, pues se les hacen a usted, no las va a contestar, al menos que haya leído el libro de él o esté meditando en eso. Tiene que 12 capítulos, creo, ese libro. Está grande, así ahí lo tenemos en la biblioteca. Y él determinó y dijo, no, pues esto es increíble. Y alguien le dijo, pues estás en la encrucijada de creer o desecharlo. ¿Sí? Y él terminó creyendo. Pero fíjese lo que tuvo que pasar para entender ese poder de la resurrección. Es grandísimo ese poder de la resurrección, hermanos.
Fíjese cómo Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, hermanos. Capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pedro, ¿quién es Pedro? Lo habla de esta manera y habla en una afirmación de la resurrección de Cristo. Pero, hermanos, el entender ese poder, y se me hace que tenemos que entenderlo nosotros, es que también Él nos va a resucitar un día a su semejanza. Ya hemos hablado de lo que se llama la glorificación. Vamos a resucitar algún día, Él nos va a resucitar. Y la resurrección, ese poder, esa increíble resurrección, a nosotros nos da una esperanza viva. A nosotros nos da una esperanza viva de que Él nos va a resucitar. Maravíllese a su semejanza, a ese cuerpo glorificado. No quiere decir que le va a dar esta deidad, ¿verdad? Es un poder, hermanos, que rebasa el intelecto humano. Pero a nosotros nos da una esperanza grandísima. Nos da una esperanza. Vamos a Efesios, hermanos. Allí unas hojitas de Filipenses atrás. En Efesios capítulo 1, versículo 19. 1:19. Dice, y ya estamos ahí. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Fíjese bien, la supergrandeza, eminente grandeza de su poder para con nosotros, ¿sí? Los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, hermanos. El apóstol Pablo a los Efesios les dice: supereminente grandeza de su poder, la operación del poder de su fuerza, y dice, la cual operó en Cristo. ¿Tienes alguna duda de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Si hay alguien aquí que tiene una duda de que Cristo resucitó de verdadmente, examine su corazón. Porque si usted no cree, así se lo voy a decir, si usted no cree que Cristo resucitó, usted está perdido por la eternidad. No me van a apedrear. No estoy hablando una herejía, hermanos. Estoy hablando la verdad. Si usted duda de la resurrección de Cristo, usted está perdido por la eternidad. No puede dudar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es parte del Evangelio. La resurrección es parte del Evangelio. ¿Sí o no? Y ese es el Evangelio que nosotros predicamos. La muerte, la sepultura
y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo nos va a levantar, como dice en 1 Corintios 15, ¿verdad? Por un hombre entró la muerte, dice, pero por otro entró la resurrección de los muertos, y ese es Cristo. Y en todo ese pasaje hasta el último nos habla de esa resurrección que nosotros vamos a tener, esa glorificación total, hermanos. Porque nosotros recibimos una resurrección espiritual, ¿sí o no? Pero cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, va a haber una resurrección total que se llama glorificación. ¿Sí? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo decía, y conocer este poder. Regresamos a Filipenses, hermanos. Ese poder de la resurrección que muchos ponen en duda, pero para él no, pero él dice, es un poder grandísimo, es un poder enorme. Regresamos a Filipenses, hermanos. Y luego hay una coma y dice, y agrega otra más el apóstol Pablo. ¿Qué lo lleva a la a entender la justificación? Dice, en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermanos, la palabra participación es la palabra koinonía, perdón. ¿Qué cree que significa? Mire, es un tema trillado aquí en Iglesia Bíblica Zacatecas. ¿Qué cree que significa? Comunión, compañerismo. Eso significa compañerismo. El apóstol Pablo dice, y ser compañero de los padecimientos, de ese sufrimiento, llegando a ser semejante al de su muerte. Quiere decir, llegando hasta la muerte, hermanos. Pablo quería compartir el sufrimiento de Cristo. Pablo quería solidarizarse con ese sufrimiento. Te pregunto, hermano, una pregunta. ¿Tú has pensado que la vida cristiana también es sufrimiento? ¿Tú has pensado en eso? A ver, ¿qué dicen ustedes? Koinonía, comunión, hermanos, compañerismo en los sufrimientos. Igual y llegar hasta parecido a su muerte. El apóstol Pablo lo dijo en versículos atrás a los filipenses: el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Esta frase de los sufrimientos de Cristo es el trofeo de Pablo en todas sus cartas. El trofeo de Pablo en todas sus cartas. De enfrentar esas adversidades, hermanos. Son
parte de la vida cristiana. ¿Me la cree o no me la cree? El apóstol Pablo dice: quiero compartir esos sufrimientos. Pero él sabía que su vida le pertenecía a Cristo. Él estaba definido, hermanos. Él estaba dispuesto a sufrir lo que sea. Porque ¿para qué fue justificado el apóstol Pablo? ¿Cuál fue su llamado? Ser un misionero, ¿no? Y enfrentar esas situaciones adversas que son parte de esta vida cristiana. Vamos a 2 de Corintios, hermanos. Vamos a ir desarrollando esto. Y aquí hay una reflexión para todos. Una reflexión para todos. Segunda de Corintios, ¿qué dije? ¿Primera o segunda? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera, ya estamos ahí, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Mire, ¿cómo está conjugado el verbo aquí, abundan? ¿En singular o en plural? ¿En presente continuo o en presente futuro? Yo estoy ahí. A ver, los jóvenes que estudian. ¿En qué está conjugado? ¿En qué? ¿Presente progresivo? Yo lo dije muy nice, ¿verdad? Acá, muy teológico. Sí, así es. Y el apóstol dice: abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Le hago una pregunta: ¿usted cree que es para todos los cristianos? ¿O nada más para algunos? Le pregunto: ¿usted está sufriendo aflicciones por Cristo? Escúcheme, por Cristo. Y luego dice el siguiente versículo, la parte dice: así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Sí, pero ese es otro tema de la consolación. Eso habita en nosotros. Primera de Pedro 4:13. Primera de Pedro 4:13. Dice, bueno, vamos a leer el 12 también, ¿sí? 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con tristeza.
Pero hermanos, para muchos el vivir de Cristo es una tristeza. Ni siquiera nos acordamos del gozo. Estoy sufriendo, hermano. Sí, está sufriendo, hermano. Y yo no me puedo meter en su cabeza tengo que entenderlo, sí. Pero gózate. Gózate. Dios está permitiendo que pases por eso. ¿Para qué, hermanos? Ya lo habíamos hablado, para perfeccionar. Hermanos, pero al punto que voy es que somos partícipes de esos padecimientos. Vamos a pasar esos padecimientos. En el libro de los Hechos dice, a través de algunas tribulaciones, entraremos al reino de los cielos. Dice así. Muchas tribulaciones. La vida del cristiano es padecer. Pues muchos van a decir, no, pues yo no le entro, ¿verdad? Bueno, es algo que viene del Espíritu Santo, hermanos. Es algo que el Espíritu Santo nos hace entender. Hermanos, ¿quién no experimenta adversidades? ¿Quién no experimenta ¿cómo se llama? Estos padecimientos. Hay muchos padecimientos, no todos tenemos que sufrir los mismos. Muchos padecen persecución, hermanos. Muchos padecen persecución. Otros padecen aflicciones. Otros batallas, hermanos. Hay mucho, hermanos, que padecemos. Pero ahí está la obra del Espíritu Santo para confortarnos, para ayudarnos. Hermanos, hoy en día nadie quiere sufrir por Cristo. Nadie quiere sufrir por Cristo. ¿O quién está dispuesto a sufrir? Aquí no levante la mano, contéstese usted. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Contéstese usted. Si su respuesta es sí, ¿por qué no se ve, hermano? Si su respuesta es no, estás viviendo un cristianismo light. ¿Sabía que hasta persecuciones entre mismos cristianos hay? Sí, hermanos. Hoy se debate el tema de que por qué abres y por qué tienes que cerrar. Porque abres tu iglesia, tienes que cerrar. Es una persecución tonta, hermanos, la que se vive hoy. ¿Quién ha sido perseguido aquí? Sí, levante la mano. ¿Quién ha sido perseguido por Cristo? ¿Quién ha sufrido aflicción por Cristo? ¿Qué pasa con los demás? Si tiene miedo de levantar la mano, está bien. Y si no, piénselo. Esa es parte. Vamos a Colosenses, hermanos, para ir. Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Ya estamos ahí? 1:24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, a veces el sufrimiento es a favor de los demás. No sabe cuánto sufren los pastores, hermanos. ¿Sí me escuchó? No sabe cuánto sufren, pero lo hacen con gozo.
en todo el mundo. Estoy hablando en general. Fíjese como aquí dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, por los colosenses, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿A qué se referirá el apóstol Pablo aquí? Y luego dice el versículo 25: del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios. Y podemos seguir. O aquel que está trabajando con otra persona va a padecer, hermanos, una aflicción. ¿Sí se imaginan por qué? ¿Pueden entender mi punto? No lo he aterrizado, ¿eh? ¿Lo pueden entender? ¿Por qué le dice por ustedes? Bueno, él les está hablando en la cárcel, ¿verdad? Para que los colosenses entendieran, hermanos. Pregúntele, no a Humberto, ni a Josué, ni a un servidor, pregúntele a otro pastor: ¿qué sientes cuando ves a alguien de tu iglesia que no entiende nada? Que no cambia, que sigue ahí mismo. ¿Qué sientes? Claro que no le va a decir que le quiere hacer una fiesta. No va a decir, le voy a hacer una fiesta, hermano, no. Se entristece, hermanos. Se aflige. Vamos a Primera de Pedro, hermanos, 2:20. Primera de Pedro 2:20. Ya estamos ahí en 1 Pedro 2:20. Dice: pues, es una pregunta, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué, hermanos, fue llamado? Según el contexto. Mas si haciendo lo bueno sufrís, ¿sí?, y lo soportáis. Para eso fuiste llamado, para que también, porque también, ahí encaja el contexto, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos. ¿Quién sigue las pisadas de Cristo aquí? Contéstese, a mí no me conteste, ¿verdad? Lo aclaro porque a veces sí contestan, mejor. Hermanos, es un deber padecer por Cristo. Es un llamado, hermanos. Porque no es fácil vivir una vida cristiana en el mundo. ¿Sí o no? No es fácil vivir una vida cristiana en el mundo. No es fácil vivir una vida cristiana entre tus familiares.
Entre todas esto alrededor, hermanos. Pero qué bonito es sufrir por Cristo. Aunque nos entristezcamos, aunque batallemos, hay una recompensa. Hay una recompensa, hermanos. Una recompensa que Dios ya nos dio. Una recompensa que vamos a tomar en el futuro. Pero eso es mejor sufrir por Cristo. Pero qué triste cuando sufres por tu pecadote, hermano. Sí. Aquí definitivamente así lo dice. Discúlpeme si lo traduzco de una manera más abrupta. Qué triste, porque todos padecemos por nuestro pecadote. Y estamos, hermano, es que no me siento bien. Pues, ¿qué tienes? Es que me fui al bar y me tomé unas cervezas. Y me están persiguiendo, hermano. Pues arrepiéntete. No hay casos así. Hasta somos cínicos, hermanos. Decimos que estamos padeciendo persecución, pero es por nuestras propias pecadotes. Sí, de verdad. Es por nuestros propios pecadotes, no por la obra de Cristo. Es mejor padecer por Cristo, porque ahí hay una recompensa, ahí hay un confort, ahí hay una consolación, hermanos, que viene de Dios, para que nosotros mismos consolemos a los demás. Pero esto no lo queremos hacer. No queremos padecer ni un pelito por Cristo. Nada queremos padecer por Cristo. Parece que el mundo nos ha determinado la agenda, hermanos. El mundo le ha determinado la agenda a la iglesia. ¿Me la cree? ¿O no? El mundo le ha determinado la agenda a la iglesia. ¿Y la iglesia? Es que tienes que obedecer a tus autoridades. Bueno, sí. ¿Hasta qué punto, hermanos? ¿Hasta qué punto? Reflexiónele usted. Regresamos a Filipenses para terminar, hermanos, y dice en el versículo 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, a Pablo no le importaba la forma. Este versículo parece ser que quiere decir como una incertidumbre de si voy a llegar a la resurrección o no. Esto parece ser que quiere decir, a lo mejor llego a la resurrección o no. Es la forma en cómo se traduce la frase, hermanos. Póngame atención acá, deje correr a los niños allá. Póngame atención acá. Dice, si en alguna manera llegase, esto significa, no me importa la forma en la que llegue a la resurrección de entre los muertos. Ese es el original. Así lo traduce Reina Valera, pero en el original es bueno, quiere dar a entender, hermanos, que no le interesaba al apóstol Pablo la manera en la que iba a llegar a la resurrección de los muertos. En otras palabras, a él no le interesaba la forma en cómo iba a morir. Porque para llegar a la resurrección tenemos que morir, para que nuestro cuerpo sea transformado, ¿verdad? A él no le interesaba, hermanos. Si le tocaba morir o le tocaba el rapto, decía lo que sea. A él no le interesaba si lo iban a ahorcar o lo iban a apedrear. A él no le interesaba, hermanos. Dice, de la cualquier forma, dice, para llegar a ese momento. Porque habrá el tiempo de la resurrección. Unos para condenación y otros para vida eterna. A él no le interesaba, hermanos. Y aquí les voy a decir algo.
Y tal vez me diga, pues es el apóstol Pablo. ¿Qué diferencia hay entre el apóstol Pablo y usted? Dígame una diferencia entre el apóstol Pablo y usted. Jóvenes, una diferencia entre el apóstol Pablo y usted. Y usted, solo apóstol, ¿verdad? Solamente enviado. Era un verdadero siervo. Dice nuestra hermana, ¿verdad? Pero entre él y usted no hay ni una diferencia. ¿Sí? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Pablo era hijo de Dios? No hay diferencia, ¿verdad? No hay diferencia. Pues déjame ver que sí hay diferencia. Sí. En la convicción que el apóstol Pablo tenía por Cristo. A diferencia de muchos alrededor del mundo en este tiempo, no tienen esa convicción del apóstol Pablo. ¿O usted es capaz de decir de la manera que sea? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Dígame, ¿por qué? Porque exactamente no estamos convencidos de lo que Dios puede hacer. Ni siquiera el vivir por Cristo es su vida. Está amando tanto el mundo y esta vida, que ni siquiera se pone a pensar, ¿y si pierdo la vida por Cristo? En peligro y hasta le hagamos, no, hombre, no, ¿para qué? ¿Verdad? Ni lo digas. No, hermanos, la convicción del apóstol Pablo era grande. La convicción del apóstol era grande. No se compara con el cristianismo de hoy en día. Sí hay siervos de Dios, y voy a hablar en general, no nada más los que son llamados, que están dando su vida por Cristo. Y no les interesa, hermanos. Pero ¿sabe qué? La sociedad, el mundo, el instinto de supervivencia del hombre nos hace, no. El apóstol Pablo en este punto dice, como sea. Si ya cumplí mi propósito, como sea. Reflexiónalo en usted. Reflexiónalo, hermano. ¿De verdad es Cristo el Señor de su vida? Pues es que es el apóstol Pablo, hermano. Él tenía una madurez bien grande. ¿Con qué empezamos, hermanos? ¿A poco usted cree que esa madurez el apóstol Pablo la adquirió nada más de la noche a la mañana? Fue tiempo de comunión, de conversación con Dios, de entender, de saber, de buscar la presencia. Ya ve, hermano, que nosotros no tenemos comunión con Dios ni lo entendemos. Así es que usted reflexiónelo. Es el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Usted tiene el mismo anhelo por Cristo? Solamente usted tiene la respuesta. Vamos a orar.